Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Muy buenas tardes, tengan amigos, bienvenidos a un programa más de Ministerios a su alcance. Hoy estamos con la parte número 13 sobre el tema la realidad del Espíritu Santo. Hemos venido compartiendo ese estudio sobre el Espíritu Santo, cómo operó el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, cómo ha operado en el Nuevo Testamento y cómo sigue operando hoy en su iglesia. Él sigue operando. Por eso hoy estamos desarrollando el tema los dones del Espíritu Santo. El programa anterior vimos 7 dones, son 9 dones del Espíritu Santo y quedamos pendientes en el don de lenguas y la interpretación de lenguas. Antes de entrar en el programa, en el tema central, voy a hacer una oración para poner este programa en manos de Dios Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Amado Padre, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos toda la honra, todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza por este día. Te damos gracias por el don de la vida, porque pudimos levantarnos, pudimos salir, pudimos caminar. Te pido en el nombre de Jesús que tomes control absoluto. Espíritu Santo, eres bienvenido, eres el invitado especial en este programa, para que por tu misericordia, Señor, Espíritu Santo, toques a las personas que van a estar escuchando o viendo el programa por Radio Costa Rica 930 AM, por el Facebook Live de Radio Costa Rica o por el canal de YouTube de Ministerios a su alcance CR. Padre, esto lo hemos pedido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, muchas gracias nuevamente. Tenemos unos saludos. Tenemos saludos acá para algunas personas. Como les comenté la semana anterior o en el programa anterior, tuvimos una visita, Ministerios al Alcance, fuimos a Jacó a orar por algunas personas y quiero pues saludarlos al señor Diego Málaga, su esposa Desiree y su hijo Soro, a Juan Rafael Zúñiga Rodríguez, que nos recibió excelente, muchísimas gracias por esa excelente bienvenida y atención que nos dio en su casa. A Noé Tenorio, que estuvo compartiendo también con nosotros, un amigo de hace muchos años. Y a la señora Irma Castro, también de Jacó, muchísimas gracias. También quiero mandar un saludo a los pastores Roberto Castillo Hernández y su esposa Margini, y también a los pastores de la iglesia en San Juan de Desamparados, Roca de Salvación, al pastor Moisés Israel y su esposa Ana Yance.
Un saludo desde acá con mucho cariño. Bueno, vamos a entrar en el tema de hoy, o más bien es continuando sobre los dones del Espíritu Santo. Habíamos quedado en el de discernimiento de espíritus, ya lo habíamos explicado. Ahora vamos a continuar con el don de lenguas. El don de lenguas son expresiones sobrenaturales no conocidas por la persona que las está ejerciendo o la persona que está hablando. Lenguas quiere decir idiomas. Y aquí tenemos unos ejemplos, vamos a ver unos ejemplos de el don de lenguas, en donde se ha manifestado operando este don en la Biblia. Y si usted gusta acompañarme, puede ir y traer su Biblia, abrirla en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 4, y después de ahí vamos a brincar al versículo 7, del 7 al 11. Bueno, voy a leerlo como está en las Sagradas Escrituras. Dice Hechos, capítulo 2, versículo 4, dice así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y estaban atónitos, o sea, estaban sorprendidos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Y cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, o sea, en nuestro idioma, en la que hemos nacido? Y ahí se encontraban partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, les escuchaban hablar en su propio idioma las maravillas de Dios. Este hecho se dio, es el evento de Pentecostés muy conocido, cuando el Espíritu Santo vino como un viento recio y se les aparecieron como llamas de fuego en sus cabezas y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en diferentes lenguas, en diferentes idiomas. Y aquí tenemos que había personas de muchos lugares, muchísimos lugares, más de 10 lugares habían personas de diferentes nacionalidades, de diferentes lenguas o idiomas, y todos los escuchaban hablar en su misma idioma, y estas personas eran galileos los que estaban ahí. Tenemos otro ejemplo también en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, versículo del 1 al 6. Dice así, Hechos 19, versículo del 1 al 6. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo.
que creyeran en el que venía después de él, después de Juan. Juan estaba anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Maravilloso. Aquí, pues Pablo se encontró, eran como 12 personas, 12 hombres, y Pablo pues llegó pues a predicarles de Jesucristo. Y estos hombres ni tan siquiera sabían que existía el Espíritu Santo. Hoy hay muchas personas que no saben que existe el Espíritu Santo porque no conocen a Jesucristo. Cuando aceptamos a Jesucristo en nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador personal, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Y ahora más adelante les voy a dar una explicación más completa basado específicamente en la Biblia. Entonces dice que Pablo les impuso las manos a estos hombres y ahí fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. En 1 Corintios 14, 2 tenemos otro ejemplo. En el primero, el Espíritu Santo vino sobre ellos, estaban esperando la promesa del Padre, que les dijo Jesús: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Eso está en Hechos 1:8. Bueno, aquí el Espíritu Santo vino sobre ellos para darles ese poder. Fueron investidos de poder del Espíritu Santo para llevar el mensaje de Jesucristo a todas las naciones, como lo hacemos acá en Ministerios a su alcance. En 1 Corintios 14, 2, bueno, ese fue el primer ejemplo. El segundo ejemplo está en Hechos 19, del 1 al 6, como el Espíritu Santo también viene por la imposición de manos. El apóstol Pablo impuso las manos sobre estos hombres y fueron llenos del poder del Espíritu Santo y hablaban en diferentes lenguas y profetizaban. ¿Profetizaban de qué? De las maravillas de Dios. En 1 Corintios 14, versículo 2, tenemos otro ejemplo. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo del don de lenguas. El don de lenguas, cuando el Espíritu Santo viene sobre las personas, después de que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, dice que también hay otro modo que opera el don de lenguas, y es cuando hablamos a Dios, hablamos en un idioma espiritual, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Dice en 1 Corintios 14, 5. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas. Bueno, 14, 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Nadie le entiende, porque está conectado espiritualmente, hablando con Dios. Y ni el mismo que está orando o hablando en lengua sabe lo que está diciendo, porque es espiritual. Está conectado en espíritu con Dios, está hablándole a Dios. Y dice que habla misterios. Por eso es importante
el don siguiente, que es la interpretación de lenguas. Es muy importante que cuando alguien está hablando en lenguas, también esté una persona que sepa interpretar las lenguas. Ese es otro don. Para poder, ¿para qué? ¿Para qué sepa interpretar esas lenguas? Como en el caso anterior de Hechos 2, de Hechos 2:4, que todos los extranjeros o los de África, los de Arabia, o sea, todos los romanos entendían lo que estaban hablando esos 120 en el aposento alto. Entendían su idioma. Pero hay otra manera que opera este don de lenguas, es cuando es estrictamente una conexión entre la persona y Dios. Está orando entre la persona y Dios. Por eso es importante que haya alguien en la iglesia que interprete las lenguas para que la iglesia sea edificada. Ese que está hablando misterios de parte de Dios, es importante que haya alguien que interprete las lenguas para que la iglesia sea edificada. Y aquí voy a entrar ahora al don de interpretación de lenguas. Esa también la tenemos en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 5. Aquí les voy a dar dos ejemplos de interpretación de lenguas. Dice 1 Corintios 14, capítulo 14, versículo 5. Dice así: así que quisiera, vea lo que dice el apóstol Pablo, le aconseja a la iglesia. Dice: así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea, el que está interpretando lenguas está hablándole a Dios por el Espíritu Santo. Si hay alguien que interprete las lenguas, nos va a decir qué es lo que está hablando esa persona en lenguas o en esos idiomas que son misterios para nosotros. Pero si hay alguien que interprete lo que está hablando esa persona en lenguas o la oración que está haciendo, dice que entonces la iglesia va a ser edificada, porque esa profecía va a ser también para el resto de las personas que estén en la iglesia. Pasamos a otro ejemplo, también en 1 Corintios 14, sobre el don de interpretación de lenguas. En 1 Corintios 14 tenemos en los versículos 13 y 14. 1 Corintios 14, versículos 13 y 14. Vaya y tome su Biblia para que usted vea que lo que yo le estoy hablando acá es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, 1 Corintios 14, versículos 13 y 14 dice: por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, mi entendimiento, no voy a entender ese idioma, no voy a entender esa lengua. Entonces, Pablo aquí recomienda, el apóstol Pablo recomienda en 1 Corintios 14, versículos 13 y 14, él recomienda que el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. O sea, es una conexión entre mi espíritu y el Espíritu Santo. Pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, no voy a entender lo que estoy orando o lo que el Espíritu Santo, o esa manifestación del Espíritu Santo en esa lengua. Aquí hemos concluido con los 9 dones del Espíritu Santo. Pero hay un don mucho más importante. Un regalo de Dios
un don de Dios en el que todos debemos anhelar. Anhelar ese don. Es el más grande de todos. Todos se quedan pequeños. Muy pequeños se quedan todos estos dones que les acabo de desarrollar, los dones del Espíritu Santo. Hay un don que es el más importante de todos. Y se lo voy a leer. Eso está en Romanos, capítulo 5. Romanos 5 del versículo 12 al 21. Así que le voy a leer y lo dice la palabra, no lo digo yo. Dice el versículo 12 de Romanos 5, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. O sea, por un hombre pasó la muerte a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, no hay ni solo una persona que no haya pecado, todos pecaron, dice. Por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán. O sea, esa muerte, ese primer pecado, entró por Adán. Todos conocemos esa historia de Adán y Eva. Ahora, ¿qué es pecado? Pecado es rebelarse contra Dios. Eso es el pecado. De acuerdo a los mandamientos o estatutos que ha dado Dios, cuando usted no los cumple, usted está entrando en rebelión con Dios y eso es pecado. Y el pecado nos lleva a una muerte eterna, a una muerte espiritual, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Nuestro cuerpo queda aquí. Cuando morimos, lo entierran o lo incineran y queda acá. El espíritu vuelve a Dios, porque es el soplo de vida de Dios. El espíritu vuelve a Dios. Y el alma somos nosotros. El alma, este cuerpo es el cajoncito donde nosotros vivimos. Nuestra alma es eterna, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Hagamos al hombre a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es eterno. Y nos ha creado también para una eternidad. Pero usted va a escoger dónde va a pasar esa eternidad. En el horno de fuego, donde hay un tormento eterno, o en el paraíso con Jesucristo. Bueno, sigamos aquí. Estamos en Romanos 5, Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 21. Estaba por el versículo 14 que dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Póngale atención al versículo 15. Escuche lo que dice el 15. Pero el don, aquí tenemos otro don, pero el don, y este es el más importante, quiero que le ponga mucha atención a esta escritura, Romanos 5, capítulo 5, versículos del 12 al 21, y dice el versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel que había de venir, dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, o sea, Adán, murieron los muchos, abundan mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Para los muchos la gracia y el don de Dios. Por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Cuál es el don de Dios?
el más grande. Se llama Jesucristo. Jesucristo vino a esta tierra a enseñarnos. Vino no a condenar al mundo, sino para salvar al mundo. En ningún otro hay salvación. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Voy a leerlo nuevamente, el versículo 15 de Romanos 5, que es el don de Dios, el don que todos nosotros debemos anhelar, tener en nuestras vidas a Jesucristo, para tener esa vida eterna con Él. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, porque Jesucristo se despojó de toda su naturaleza, de toda su deidad como Dios y vino como un hombre. Fue engendrado por el Espíritu Santo y estuvo en la tierra como hombre. Ese es el don más grande, más poderoso que existe, que nosotros debemos anhelar a tener ese don que se llama Jesucristo. Dice el versículo 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, o sea, Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. 17, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, como lo dice Pablo, todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Por qué el don de la justicia? Porque Jesucristo fue justo. Lo mataron y Él nunca pecó. Esa es la justicia que ve Dios Padre cuando nosotros aceptamos a Jesucristo. Ya no ve nuestros pecados. Esas cosas, las viejas cosas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas cuando aceptamos a Jesucristo en nuestras vidas. Y ese es el don de la justicia. El Espíritu Santo vino a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso ya lo habíamos desarrollado en un programa anterior. 18, versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, a todos. Aquí no hay excepción de nadie. A todos los hombres vino el pecado por un hombre. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos, o sea, a todos los hombres, la justificación de vida. No de vivir aquí en la tierra. Es una justificación para una vida eterna. Quiero que entienda esto, que comprenda esto, que es muy importante. Jesucristo vino al mundo y si lo aceptamos a Él, vamos a tener una vida eterna con Él, una eternidad. Continúo, 19. Porque así como por la desobediencia de uno,
de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Versículo 21. Y lo más importante, versículo 21 de este don de Dios, este don maravilloso que es Jesucristo, que es un regalo de Dios Padre. Dice, versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, o sea, una muerte espiritual, una muerte eterna, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Oiga, así también la gracia reine, o sea, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Bueno, vamos a pasar a una publicidad y estaremos reanudando la segunda parte del programa. Ya venimos dentro de unos minutos. Gracias. Venta de terreno de 1.358 metros en Rincón de Salas de Grecia frente a carretera principal recién asfaltada. El terreno cuenta con casa de 31 metros de frente. Tiene además bar y restaurante funcionando con área muy amplia para parqueo. A 5 minutos de lo que se considera el proyecto más grande que se desarrolla en el país y que comprende habitacional, comercial, industrial y centros de salud. Colegio, escuela, cancha de fútbol y otros comercios a 200 metros de distancia. Zona de gran crecimiento industrial, comercial y residencial. Varias zonas francas en los alrededores. Información a los teléfonos 8740-4540, 6363-9663. Venta de terreno de 1.358 metros en Rincón de Salas de Grecia frente a carretera principal recién asfaltada. El terreno cuenta con casa de 31 metros de frente. Tiene además bar y restaurante funcionando con área muy amplia para parqueo. A 5 minutos de lo que se considera el proyecto más grande que se desarrolla en el país y que comprende habitacional, comercial, industrial y centros de salud. Colegio, escuela, cancha de fútbol y otros comercios a 200 metros de distancia. Zona de gran crecimiento industrial, comercial y residencial. Varias zonas francas en los alrededores. Información a los teléfonos 8740-4540, 6363-9663. Bueno, continuamos con la segunda parte del programa. Hoy el tema, la realidad del Espíritu Santo, parte número 13, y desarrollando los dones del Espíritu Santo. En el programa anterior desarrollamos 7 dones del Espíritu Santo. Hoy desarrollamos los 2 que quedaban pendientes de los 9 dones. Pero les venía comentando, el don más grande, el que debemos anhelar, en el que tenemos que poner esa meta, el don de Dios, y lo leí en Romanos 5, del versículo 12 al 21, el don de Dios es Jesucristo, es al don, no lo digo yo, lo dice la palabra, léalo en Romanos 5, versículo del 12 al 21, el don de Dios es Jesucristo, es al que debemos de anhelar para tener una vida eterna con Jesucristo. Y si anhelamos esa vida eterna, el Espíritu Santo nos lleva a varias cosas. Aquí como un resumen del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo es quien nos atrae a Cristo, nos convence de pecado, nos habilita para aceptarlo como nuestro Señor y Salvador personal. Nos asegura
de nuestra salvación. Nos capacita para vivir la vida de una manera victoriosa. Nos ayuda a entender la Biblia. Nos hace orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y para hablarles de Cristo, nos da ese poder para hablarles de Cristo a otras personas. Y lo más importante, todo esto lo hace el Espíritu Santo. Por eso el tema se llama la realidad del Espíritu Santo. Es un tema muy extenso y hoy estamos en la parte número 13. Vea lo que el Espíritu Santo hace. Es quien nos trae hacia Cristo, nos convence de pecado, nos habilita para aceptarlo como nuestro Señor y Salvador personal, a Jesucristo. Nos asegura de nuestra salvación. Nos capacita para vivir una vida victoriosa, para entender las Sagradas Escrituras, para orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y nos da ese poder, como está en Romanos 1:8, repito, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y lo más importante de todos, nos hace hijos de Dios. Cuando usted acepta a Jesucristo en su vida, porque es voluntario, Jesucristo no obliga a nadie, Dios no obliga a nadie, el Espíritu Santo no obliga a nadie, es voluntario aceptar a Jesucristo en nuestra vida. Cuando hacemos eso, y es con nuestra boca, en nuestra boca está la salvación. Cuando aceptamos a Jesucristo en nuestras vidas, vea la importancia de esto. Vamos a tener un nacimiento de nuevo. Vamos a ser engendrados por el Espíritu Santo para una regeneración espiritual, una vida nueva. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Somos engendrados por el Espíritu Santo. Y se lo voy a confirmar con la palabra. No lo que estoy diciendo yo, sino que lo que dice la palabra de Dios. Entonces, nos hace hijos de Dios. Así como Jesucristo es el Hijo de Dios, cuando lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador personal, vamos a pasar a ser hijos de Dios, del Todopoderoso, el Creador absolutamente de todas las cosas. Y le voy a leer aquí algunos pasajes sobre, hijos de Dios. ¿Qué es un hijo de Dios? En San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo del 11 al 13 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. O sea, vino a los judíos, a Israel, y no le recibieron, lo mataron más bien. Mas a todos los que le recibieron, escuche esto muy cuidadosamente porque es fundamental, es muy importante. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hay que creer en el nombre de Jesucristo. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, mucha atención aquí, esto es trascendental, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, no somos engendrados
como cuando nacemos de nuestra madre, hemos sido engendrados de sangre o de hombre. Lo voy a repetir, San Juan 1, versículos del 11 al 13. San Juan capítulo 1, versículos del 11 al 30. Dice, a lo suyo, del 11 al 13. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo nazco de nuevo? Le dijo Nicodemo. El nuevo nacimiento en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 3 en adelante. Léalo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese nacer de nuevo? O sea, somos engendrados por el Espíritu Santo para ser hechos hijos de Dios en el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios en San Juan 1, versículo del 11 al 13. Dice que a los que creen en su nombre, ¿en cuál nombre? Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Escuche lo importante acá. El que bautiza con el Espíritu Santo es Jesucristo. Ahora vamos un poco más adelante, también ahí en el Evangelio de San Juan. Pase unas páginas y me acompañan. San Juan 1, el mismo capítulo 1 que estamos viendo, del versículo 33 al 34. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Jesús. Este es el Hijo de Dios, de que este es el Hijo de Dios. Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Vea cómo se complementan las cosas. Cuando aceptamos a Jesucristo en nuestra vida, todo va a cambiar. Vamos a tener un nuevo nacimiento. Es un nacimiento espiritual. Vamos a ser engendrados por el Espíritu Santo de Dios. A los que creen en ¿quién? En Jesucristo. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos a ser engendrados por el Espíritu Santo para una nueva vida. Romanos 8:11. El que bautiza con el Espíritu Santo se llama Jesucristo. Por eso, Jesucristo les dio autoridad a sus discípulos. Vayan y hagan discípulos a las naciones. Echen fuera demonios, sanen enfermos. Y esto se hace en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo es el que hace esas liberaciones, esas sanidades. Porque es enviado por Jesucristo, por el Padre y por Jesús. Os conviene que yo me vaya, dice Jesucristo, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendrá. Y el Espíritu Santo es el que nos regenera para una nueva vida y para que tengamos esa vida eterna con Jesucristo. Romanos 8:11 dice así, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros o vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús,
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En nosotros está su Espíritu Santo cuando aceptamos a Jesucristo. O sea, ese mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo entre los muertos, vive en nosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales en un cuerpo glorificado para tener una vida eterna en el cielo con Jesucristo. Pero tenemos que aceptar a Jesucristo en nuestras vidas, si no, no vamos a tener esa vida eterna. Para eso vino Jesucristo, no a condenar el mundo, sino para salvar el mundo. El Padre envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Como lo dice en San Juan 1, 11, 13, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y un padre quiere que sus hijos estén con Él. Romanos 8:11, lo voy a leer nuevamente. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, cuando nosotros vamos a morir, todos vamos a morir, sea creyente o no sea creyente, todos vamos a morir. La diferencia es que si usted no ha aceptado a Jesucristo, va a ir a una vida eterna de tormento en el horno de fuego. Todos tenemos vida eterna porque Jesucristo hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pero cuando usted acepta a Jesucristo, va a tener una vida eterna en el paraíso, en el cielo, con Dios, con Jesucristo, con Dios Padre y Jesucristo y el Espíritu Santo. Ese que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Qué quiere decir eso? Que nos va a resucitar a nosotros. Nos va a resucitar en un cuerpo glorificado, en un cuerpo espiritual, para que estemos en la presencia del Dios Padre, que mora, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso es todo este programa, o estos programas, se trata de cómo andar, cómo caminar, tener una vida con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos lleva a esa vida eterna, que para eso vino Jesucristo, para que tengamos una vida eterna con Él. No son ni 5, ni 10, ni 20 años, como lo he dicho muchas veces, ni 80, ni 100. Es una eternidad, o en el lugar de tormento, o con Jesucristo. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Lo que yo le estoy diciendo es lo que dice la palabra de Dios. Si usted no cree la palabra de Dios, ya no sé en qué no puede creer. O sea, es la palabra de Dios para que nos ha traído para vida eterna a nosotros. Romanos 8, 16, 17, para ir terminando. Romanos 8, versículos 16 y 17. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. ¿Herederos de quién? Herederos de Dios. Y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Lo que le acabo de decir. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 16 y 17. Romanos 8, versículos 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero ya, eso es cuando hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Lo que le acabo de decir.
en Romanos 8:11. Él nos va a levantar, así como levantó a Jesucristo de los muertos, lo resucitó de los muertos, nos va a resucitar a nosotros en un cuerpo glorificado. Lo dice la palabra, para que juntamente con Él seamos glorificados en un nuevo cuerpo, un cuerpo espiritual. Así que hasta aquí he llegado, o hemos llegado con el tema de la realidad del Espíritu Santo. Espero que haya sido de muchísimo provecho para su vida, porque es para una vida eterna. Ahora voy a hacer una oración. Si usted nunca le ha entregado su vida a Jesucristo y usted quiere pasar una vida eterna con Jesucristo, hay que aceptarlo en nuestros corazones. Dice en Juan 1:11-13, a los que creen en su nombre, hay que creer en el nombre de Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que repita conmigo esta oración. Si usted nunca ha aceptado a Jesucristo en su vida y usted quiere tener una vida eterna, una vida en abundancia, dice la palabra en Evangelio de San Juan 10:10, que el ladrón vino a robar, a matar, a destruir. Pero yo he venido, dice Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué quiere decir esa vida en abundancia? Una vida eterna con Él. El asunto es serio, muy serio. Todos vamos a morir, todos. No hay acepción de personas. Todos vamos a morir en esta tierra. Y de usted depende dónde quiere pasar una eternidad. Con Dios o sin Dios. En el lugar de tormento. En el horno de fuego. O una vida con Jesucristo. Así que repita esta oración conmigo. Para que Jesucristo venga a vivir en tu vida. Diga, Padre Santo, repita conmigo, en este momento, yo declaro que soy un hombre pecador, una persona pecadora, y hoy me arrepiento de todos mis pecados. Señor Jesús, hoy libremente, voluntariamente te acepto como mi Señor y mi Salvador personal, y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado. Gracias, Padre. Hoy yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Gracias, Dios Padre, porque esto lo he pedido en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, ha pasado de una muerte eterna a una vida eterna con Jesucristo. Ahora voy a orar también por si alguna persona está padeciendo de alguna enfermedad. La realidad del Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo quiere sanarte. Hoy el Señor Jesús quiere sanarte. Ya lo has aceptado, pero Él también quiere que tengas una vida aquí también abundante en la tierra. Así que en el nombre de Jesús, por la autoridad de la palabra y el poder y ministerio del Espíritu Santo, Señor, tu palabra dice que si dos o más nos ponemos de acuerdo acerca de pedirle cualquier cosa al Padre que está en los cielos, Él lo hará. Porque donde dos o más se reúnen en tu nombre, tú, Señor Jesús, estás presente. Y aquí habemos más de dos. Los que me están viendo, me pongo de acuerdo con toda persona que está enferma, que está cautiva, que está en opresión, que está pasando situaciones difíciles. Ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, reprendo todo espíritu de enfermedad en los cuerpos de las personas. En el nombre de Jesús, ahora mismo,
hecho fuera. Y es una orden. No lo estoy pidiendo, es una orden en el nombre de Jesucristo. Nombre sobre todo nombre, ahora hecho fuera. Le ordeno a todo espíritu de enfermedad salir de esos cuerpos. Personas con problemas mentales, ahora mismo en el nombre de Jesús, se va. Has estado cautivo por muchos años. El enemigo ha traído pensamientos negativos a tu vida. Pensamientos de muerte. ¿O has pensado en hacerle daño a otra persona? Hoy se va en el nombre de Jesús todo espíritu impuro. Se va en el nombre de Jesús. Tiene que soltar esos cuerpos, enfermedad, cáncer. Te vas de esos cuerpos ahora en el nombre de Jesús, por la autoridad de la palabra, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada a dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora mismo, todo cáncer se seca, se muere ahora en cualquier parte de su cuerpo. En cualquier parte de su cuerpo, el Señor está sanando ahora en este momento personas con cáncer. En el nombre de Jesús, cáncer en los huesos, en el hígado, en el páncreas, en el cerebro, en los pulmones, en la piel. En el nombre de Jesús, están siendo sanos por la autoridad de la palabra y poder y ministerio del Espíritu Santo. Están siendo libres por la autoridad y poder del Espíritu Santo. Así que todo espíritu impuro le ordeno soltar esos cuerpos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gracias, Padre. Te damos las gracias en este día por todo lo que haces. Gracias, Dios Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Confío en que tú has enseñado sobre tu ministerio. Bueno, el tiempo me ganó. No sin antes agradecerles, darle las gracias por su tiempo, para que comprenda cuál es la voluntad de Dios Padre, de haber enviado a su Hijo Jesucristo, y cuál es la realidad del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Jesús sigue haciendo los mismos milagros de hace más de 2000 años. Muchas gracias y los espero en el próximo programa. Bendiciones.